Nuestro descanso es el descanso de Dios. En Salmo 110, 1, la parte B, nos dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra está relacionada con lo que el rey David le declaró al profeta Natán. Aconteció que cuando ya estaba el rey en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En el versículo 1 de Salmo 110, vemos que el descanso está relacionado con derrotar a todos los enemigos de alrededor. Por tanto, solo hay un descanso en un reino cuando todos los enemigos son derrotados. No obstante, el resultado del hecho de que Dios nos dé descanso de nuestros enemigos, es decir, de darnos descanso de nuestros problemas diarios, de nuestra vida del alma, de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, del viejo hombre, de la vieja creación que tanto insiste en vivir y de la carne que aún nos atormenta día a día, es que nuestra preocupación será dar descanso al Señor. Fue esta disposición la que hubo en el corazón del rey David. Por este motivo, Dios le habló al profeta Natán: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El rey David no fue tomado de una escuela de reyes o de una escuela de matemáticas con todo lo mejor de la ciencia. No. Antes bien, él fue entrenado por Dios cuidando de ovejas, porque para el Señor reinar es cuidar, es apacentar. En Salmos 78 leemos: sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Versículos 68 al 72. Mientras David cuidaba de las ovejas de su padre Isaí, Dios lo sacó de ese ambiente de pastoreo y lo hizo rey sobre Israel, porque vio su corazón íntegro y puro. David no estaba allí simplemente para cumplir con su tarea. No. Él amaba cuidar de las ovejas y veía esa tarea como una responsabilidad que le había sido confiada por Dios. Al llevar a cabo ese encargo, conoció a Dios. Cuando se le presentaban situaciones difíciles, cuando llegaba un oso o un león, no le importaba su propia vida, pues sabía que el poder y la fuerza eran de Dios. David cuidó del rebaño de Dios, pero no por su propia capacidad. Dios amó ese sentimiento en el corazón de David y por eso lo convirtió en uno de los mayores reyes de Israel. Hoy Dios quiere ver ese mismo sentimiento en nuestro corazón. Puede que seamos los más despreciados y los menos preparados, pero si tenemos la misma actitud de David de confiar en Dios y conocerlo, Él podrá contar con nosotros para cuidar a las personas y derrotar a los enemigos. Eso es lo que está escrito en Apocalipsis 12:5, en el que el verbo regir significa apacentar, según el texto original en griego. Dios no está preparando reyes en las escuelas para ejercer autoridad, para oprimir al pueblo, para obligarlo a hacer lo que Él quiere. No. Dios nos está formando de entre las ovejas a partir del cuidado de ellas, de su pueblo. Dios nos perfecciona cada día cuando cuidamos a las personas que el Señor nos confía, alimentándolas, dándoles dirección y ejerciendo autoridad para corregir su rumbo, para que no caigan así en peligro.
Todo eso forma parte de apacentar, de regir y reinar sobre las personas. Al hablar con David por medio de Natán, el Señor declaró que él mismo estaba con David. Esto muestra que la presencia de Dios acompañaba a David, dándole descanso y derrotando a sus enemigos. No era el mismo David quien los derrotaba, sino el Señor. Entonces el Señor revela que su deseo es dar descanso a su pueblo. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Los siguientes versículos hablan del hijo de David, Salomón. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En el versículo 16 el Señor vuelve a hablar acerca de David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En realidad, esto prefigura a Cristo, cuyo trono será establecido para siempre. En Hebreos 1:5 leemos: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ninguno de los ángeles fue engendrado por Dios. ¿A quién pues, sino a Cristo, recibió Dios en su gloria y como hombre lo hizo hijo? Él fue hecho hijo primogénito. Es por eso que parte de la profecía acerca de Salomón que dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, en realidad se refiere a Cristo y no a Salomón físicamente. Hebreos 1:12 y 13 completa la frase: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Nuestro Señor Jesús es aquel a quien Dios resucitó y engendró como su hijo primogénito. El hombre Jesús fue recibido en la gloria de Dios. Hoy Él es el hijo primogénito de Dios y nosotros somos los muchos hijos de Dios que serán conducidos por Él a la gloria. Además de ser el hijo primogénito para conducirnos a la gloria, en el momento de la resurrección, Dios también lo hizo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y lo elevó y lo hizo sentar a la diestra del trono de la majestad, concediéndole la realeza para gobernar sobre todas las cosas. Esto es para que se cumpla el misterio de la voluntad de Dios, que es poner todas las cosas en sujeción a Cristo como estrado de sus pies. De acuerdo con la voluntad de Dios, Salmo 110 habla acerca del reinado de Cristo sobre sus enemigos. Según la versión Junnemann Septuaginta, el versículo 1 dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta poner yo tus enemigos escabel de tus pies. La palabra escabel es un sinónimo de estrado. Y es una especie de apoyo que se hace para que los pies del rey puedan tener descanso. La altura de este soporte era acorde a la estatura de la persona para que sus pies no estuvieran en el aire. Esta figura indica que Cristo necesita descanso. Él necesita ese estrado para sus pies. Sin embargo, ¿quién traerá ese descanso? Lo hará la parte fuerte de la iglesia, los santos vencedores. Continuemos leyendo ahora Salmo 110 en la Septuaginta. El versículo 2 nos dice: vara de poder enviará el Señor de Sión, y enseñoréate en medio de tus enemigos.
La frase enviará el Señor de Sión es lo mismo que enviará desde la parte fuerte de Jerusalén. Es decir, enviará desde la parte más fuerte del pueblo de Dios una vara de poder a Cristo. Y entonces Cristo reinará sobre sus enemigos. El versículo 3 nos revela cuál es la vara de poder dada a Cristo. Contigo el principado en día de tu poder, en el esplendor de los santos, del vientre antes del lucero te ha engendrado. El dominio es el reinado, la autoridad y la realeza se encuentra en el esplendor de los santos, es decir, en el esplendor de los vencedores de Sión. Puede que seamos pocos, puede que tengamos poca fuerza, puede que no seamos numerosos o poderosos comparado con los poderosos de este siglo, pero a nosotros se nos fue designado conceder el dominio a Dios y el poder para que Cristo reine. El final del versículo 3 usa la expresión del vientre antes del lucero te he engendrado. Aunque parece referirse a Cristo, esto también está relacionado con la visión en Apocalipsis 12, donde el hijo varón está siendo engendrado en el vientre de la mujer. El hijo varón que está en la fase de gestación y nacerá antes de la mañana, representa la parte más fuerte del pueblo de Dios que está siendo preparado para luchar con Cristo y reinar con Él. En Apocalipsis 22:16, el Señor Jesús nos dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Por un lado, en su primera venida, nuestro Señor Jesús vino como sol naciente desde lo alto. Pero por otro lado, con relación a su segunda venida, la parucía de Cristo, estamos viviendo de noche. Por tanto, la aurora está casi sobre nosotros. Quien presagia la llegada de la mañana es la estrella de la mañana, que es Cristo. Esto significa que los vencedores están siendo gestados en este momento y cuando nazca la estrella de la mañana habrá nacido el hijo varón y los vencedores serán entonces arrebatados al trono de Dios.